Bien, continuamos aquí por emisora regional 97.3, haciendo con buen tino hasta las 19. Y uno de los temas que teníamos en carpeta aquí para conversar es un tema de actualidad, porque tiene como protagonista a Emanuel Gainza, quien fuera concejal de la ciudad de Paraná en la anterior gestión y que ha sido denunciado penalmente por espionaje ilegal. Esto es por iniciativa del titular del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boyken, a quien tenemos aquí en línea. Buenas tardes, Marcelo. Leonel Reynoso y Octavio Valle te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, ¿cómo es esta situación que se genera con Emanuel Gainza a raíz de estas declaraciones que hablan de nada más y nada menos que espionaje? Sí, bueno, la verdad que era de esperar por parte de quien es un miembro en la provincia de Cambiemos, del PRO, que, bueno, ya tiene el PRO varias causas abiertas por espionaje ilegal en la presidencia de Mauricio Macri. Este es el mismo modus operandi, pero acá en la ciudad de Paraná. La verdad que es de una gravedad institucional importante si hay agentes de la policía de la provincia de Entre Ríos realizando actividades de espionaje ilegal para un sector político o para una persona de un sector político. Así que sobre los dichos del propio Emanuel Gainza hemos llevado la denuncia, que no es más ni menos que la recolección de esto que es público y notorio, que en todos los medios ha salido, de los dichos de Gainza, de él mismo, diciendo sí, que hacía estas tareas de inteligencia cada vez que iba a un barrio. Así que creemos que el Ministerio Público Fiscal debe investigar si esto es así, y si se está cometiendo algún tipo de delito, y quiénes son los implicados, y en su caso, bueno, avanzar en imputaciones y en condenas. Pero bueno, no podemos quedar siempre en el repudio. Creo que para eso están las instituciones de la democracia, para eso está el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, y creo que amerita al menos la investigación, y por parte del Poder Político también administrativamente investigar y que se inicien los sumarios dentro del Ministerio de Gobierno y concretamente de la Policía de Entre Ríos. Entendemos que la ministra ya instruyó de que esto sea así, se investigue efectivamente a ver si hay agentes en actividad o también agentes que ya no estén en servicio, es decir, jubilados, retirados, que también no dejaría de ser un delito también, y que en su caso haya las sanciones administrativas correspondientes también y también penales. Claro, porque Gainza lo que habla es de un grupo de policías que son voluntarios que trabajan en nuestro grupo político, así lo dice, y llama muchísimo la atención que lo haya dicho así públicamente, digamos, no es que surge ni de una escucha ni de una declaración en off, sino que lo dijo abiertamente por un medio de comunicación. Es que se han manejado con tanta impunidad que no tienen problema de decirlo abiertamente, que hacen espionaje ilegal, que hacen inteligencia. Digo, ¿y qué es esto de hacer inteligencia? La inteligencia se utilizaba normalmente para que no haya ataques o de potencias extranjeras, para eso se usaba la inteligencia. Y a partir de los 60 y 70, a partir de la doctrina de seguridad nacional, empieza a utilizarse los aparatos de inteligencia contra la propia población, en base a la doctrina de seguridad nacional, en donde el enemigo ya no era el enemigo externo, sino empezaban a buscar el enemigo interno. Digamos, es muy pesado hablar de inteligencia en la Argentina. Sí. Fue el preludio de lo que fue después la dictadura militar, que se manejaron básicamente en base a los servicios de inteligencia. Así secuestraron, persiguieron y desaparecieron personas. Así es, en base justamente a ese plan sistemático de terrorismo de Estado fue llevado adelante gracias a la información que se iba obteniendo. Por supuesto, el 24 de marzo, que se institucionaliza el golpe de Estado, salen a secuestrar gente. Sí. Esto requirió servicio de inteligencia durante al menos 10 años. Sí. Sí, y que se mantuvieron incluso luego de la vuelta a la democracia, con las primeras reuniones políticas, uno podía participar, había varios de estos personajes que aparecían, que por suerte se podían identificar y ya eran menos letales, pero
Hasta esto duró hasta que Alfonsín los derogó. Claro, sí, pero de todas formas los servicios de inteligencia siguen operando hoy es una realidad, y sobre todo siguen operando contra los sectores populares, porque hemos visto claramente que operan sobre los sectores populares, nunca sobre los sectores de derecha. Uh-huh. Por eso pasó lo que pasó con el atentado a la vicepresidenta de la Nación, porque no hubo inteligencia, porque no controlan los grupos de derecha, se infiltran en los grupos de izquierda, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en las organizaciones ambientalistas. Uh-huh. Bueno, creo que hay que rever todo esto, ¿no es cierto? Sí. Buenas tardes, Leonel Reynoso te habla. Buenas tardes, Leonel. Te consulto, ¿se pretende ahora tener comunicación, digamos, con la ministra Rosario Romero, de alguna manera, por esta participación policial con Gainza? La tuvimos en la mañana de hoy con la ministra. Señaló que iban a dar una respuesta institucional a este pedido que se hizo de la Red de Organismos de Derechos Humanos de la provincia en cuanto a la participación o no de agentes de la policía activos o pasivos. La respuesta fue contundente, que no, que eso no pasaba, al menos institucionalmente, y que solamente podía haber inteligencia a pedido de una fiscalía o de un juez, que de otra manera no pasaba, no puede ser pedida por un particular y menos por un partido político, así que la respuesta ya fue dada por el Ministerio. No obstante, se comprometió a abrir las tareas investigativas, los sumarios administrativos correspondientes para evacuar esta duda que queda, ¿no es cierto? Claro. De todas maneras, sabemos que tiene vínculos, el gobierno anterior de Cambiemos en el municipio de Paraná tenía su jefe de seguridad, estaba el excomisario, el ex policía Frank, sigue teniendo esos vínculos Gainza hoy en día, así que entendemos que por allí debería ir la investigación del Ministerio Público Fiscal y eventualmente también del jefe de la policía de Entre Ríos. Sí, seguro, porque aparte es muy contundente en sus declaraciones, donde dice: armé un equipo de policías de seguridad que nos da una mano en ese filtrado, digamos, de datos. Sí, es tremendo. Abiertamente lo señala, digamos. Exactamente. Es claro, pero a ver, yo creo que hay que empezar a poner también las cartas sobre la mesa. ¿Quién es Emanuel Gainza? ¿A qué sectores responde? ¿Cuál es su formación política? Él está vinculado a la Fundación Konrad Adenauer, de la derecha alemana, del partido de Angela Merkel. Él está vinculado a la Fundación Libertad, vinculado a la derecha latinoamericana y a la derecha iberoamericana con el expresidente Aznar, con el periodista y escritor Vargas Llosa. Él tiene todos esos vínculos. De hecho, tiene tantos vínculos con la extrema derecha latinoamericana que hay una nota en donde él invita a Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, sindicado por ser autor ideológico de crímenes de lesa humanidad, de falsos positivos, de más de 200.000 desapariciones forzadas en los últimos 20 años en Colombia. Y él señala que tiene ese vínculo y que lo invita a la ciudad de Paraná. A ese nivel de vinculaciones tiene Manuel Gainza. Si mal no recuerdo, lo fue a visitar a Colombia incluso. Exacto, estuvo en Medellín con él. Sí. O sea, él se muestra como una derecha moderna que la derecha de moderna nunca puede tener. En todo caso, una derecha ayornada a los tweets, ayornada a los nuevos modos de hacer política, de hacer política marketinera, porque después cuando llegan al gobierno, duran lo que duran los gobiernos de Trump, los gobiernos de Boris Johnson, los gobiernos de Bolsonaro, los gobiernos de Macri, duran una sola gestión porque no saben gestionar, gestionan para un grupo pequeño que representan y a eso vienen, a enriquecerse y a defender los intereses de clase. Eso representa Manuel Gainza, a la derecha clásica y ortodoxa, por más que se quiera vender como alguien de la derecha moderada. Sí, él fue candidato a concejal justamente durante el mandato de Sergio Barico, pero también de Mauricio Macri. Luego, con el caso del narcotráfico, fue de alguna manera salvado por Patricia Bullrich y hoy es el candidato de Rogelio Frigerio. Exactamente. A ver, el narcomunicipio de Paraná, él formaba parte. Era una pata central, era la pata del PRO dentro del gobierno de Cambiemos, en el municipio. Sí, sin Emanuel Gainza, sin el PRO en Paraná, Barico no hubiese ganado las elecciones. Y él era parte de esa estrategia electoral. Así que por más que haya sido desvinculado procesalmente de la causa del narcomunicipio,
él fue parte del narcomunicipio. Así es, así es. Marcelo, ¿cómo sigue todo esto luego de la denuncia? Nosotros ofrecimos ahí algunas pruebas, que se pida que se libre oficio a Canal 9, al programa de Daniel Enz, a quien corresponde, en donde fue la entrevista, en donde no sé si se fue de boca o lo dijo realmente convencido de que estaba bien lo que estaba haciendo. Así que bueno, por lo menos tienen que desarrollar algunas tareas probatorias. Veremos si la denuncia avanza o no, y si decide el fiscal o la fiscal en turno avanzar eventualmente en una imputación o una investigación. Esperemos que sí, creemos que esto es serio, y además es serio en el contexto que está viviendo nuestro país hoy. Bien, te agradecemos muchísimo entonces la comunicación. Vamos a hacer un seguimiento de este caso que nos parece grave, porque además se da justamente en el contexto del ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández, y también se han encontrado relaciones entre los grupos que, como Revolución Federal, que estuvieron involucrados, y además con otros grupos que tuvieron ataques y escraches, como se les llama ahora, ahí en tribunales en la ciudad de Paraná. Y que estos grupos están vinculados con los escraches a los abogados de Uribarri, sí. Aquí en tribunales. Son los mismos grupos que escracharon a estos abogados en la causa contra Uribarri y otros. Así es, así es. Bien, te agradecemos muchísimo entonces la comunicación y quedamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, ahí pasó Marcelo Boykins, abogado y además el titular del Registro Único de la Verdad,